delegando un poquito acá el tema del museo y del mapa del cielo, de esa bóveda celeste que tenemos al frente, que siempre la tenemos ahí, que a veces está nublada, pero las nubes también hacen parte de la astronomía, pero que cuando está despejada refleja asterismos, constelaciones, estrellas, el satélite pues que tenemos más, digamos el más importante, que es la luna. El cielo es como ese, digamos, ese museo o ese panteón o ese tablero en el que hemos visto reflejados muchos, pues digamos, una devoción, otros sus esperanzas, otros sus miedos. Ahorita también vamos a mirar esto, cómo algunas sociedades le han temido a todo lo que pasa por el cielo. Ay, mira, un bólido, no, ese es el signo de que nos va a llegar la desgracia o la fortuna a nuestro territorio. Eso es una cosa que puede sonar muy ridícula, pero realmente es muy bella. Pues también es muy bella porque habla mucho de esa capacidad del humano de virtualizar o de imaginar o de relacionar que el cielo demarca su destino. Nosotros hoy queremos desmitificar un poco eso. Acá vamos a hablar pues de astronomía. La posición de las estrellas, digamos que los satélites tienen una influencia en las plantas, en el crecimiento de las plantas, también en las mareas. En las mareas se ha determinado que la luna tiene influencia, pero realmente ningún satélite influye, de lo que podemos saber, en que uno vaya a ser más o menos afortunado. Ningún satélite te da novio, ninguna estrella te da fortuna, pero sí nos da la posibilidad de mirar otros horizontes y de pensar de dónde venimos, porque una de las teorías más aceptadas es la de la litopanspermia, que dice que la vida llegó a la Tierra por una piedra, un fragmento de piedra que viajó por el universo y después de tanto errar llegó a la Tierra y en interacción con lo que pudo haber sido quizá el agua, otros componentes de la Tierra, despertó el germen de lo que es la vida. Entonces, no estamos tan lejos de esas otras instancias del tiempo y del espacio, de las estrellas. Creo que todo está interrelacionado y no solamente es un sistema la Tierra, también es un sistema la Tierra con su sistema solar, incluso con lo que está, digamos, más lejano que eso. Yo quiero que Mayuri, que es la experta, la que conoce más el tema, nos cuente sobre esa variación o ese rango, ese, digamos, tablero de cielo que tenemos. ¿Cuáles son, digamos, como esas constelaciones o esas estrellas que podemos ver en una buena parte del año o si siempre está variando? Y puntualmente, estamos en mayo, ya vamos para junio, ¿qué es lo que podemos observar en estos momentos en el cielo? Como experta, en realidad no tanto, gracias, pero me posiciono en aprieto porque yo en realidad de esta temporada al día de hoy no sé bien qué es lo que podríamos estar viendo, pero otras personas de pronto en el público les van a contar un poco. Pero sí, o sea, efectivamente lo que nosotros vemos en la noche, no es la misma configuración de estrellas que se ven en todo el año, sino que siempre hay un cambio. Y ese cambio está relacionado por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y la rotación y esas cosas, ¿cierto? Entonces estos movimientos relativos hacen que en la noche de hoy veamos un grupo de estrellas, pero justo mañana veamos, bueno, mañana va a ser un poquito difícil porque el cambio es más o menos de unos 4 minutos, o sea, es como que no se nota casi, pero por ahí en una semana vamos a ver que el Sol se ha desplazado un poquito de nuestro punto de vista. Entonces vamos a ver otras estrellas que van a empezar a surgir por el viento. Entonces ese cambio o esa sucesión de los días va a hacer que podamos entender o configurar distintas figuras, ¿cierto? Que esas figuras, como lo he visto ahorita, son los asterismos. Pero resulta que desde la antigüedad hemos tenido esa necesidad de contar historias y de reflejar nuestra realidad en cosas que puedan ser magníficas, ¿cierto? Más grandes. Entonces, lo que vemos y reflejamos lo intentamos reflejar en el cielo, como catasterizar, que es más o menos ese el nombre, y entonces empezamos a contar cosas con distintos grupos de constelaciones.
Entonces, por ejemplo, hay grupos de constelaciones asociados a Andrómeda, Casiopeia, ¿cierto? Todo ese drama. Pero también hay otros grupos de constelaciones que están, por ejemplo, asociados a épocas del año. Entonces, lo que nos mostraba ahorita, pues con esto, Nata, es que, por ejemplo, tenemos esta constelación de acá, que es la más famosa del mundo, que es Orión, y que justamente se puede ver en todas partes porque Orión está atravesado en su cinturón por la eclíptica, o sea, perdón, por el ecuador celeste, o sea que se puede ver cualquier parte, así sea completa, un pedacito del norte, un pedacito del sur, se puede ver en cualquier parte del mundo. Entonces, Orión está asociado a, por ejemplo, final del año, ¿cierto? Como enero, febrero, pero 6 meses después vamos viendo otra constelación que está asociada al verano en el norte, por ejemplo, que es el Escorpión, porque ellos dos no van a estar al mismo tiempo. Entonces, como comprender esas configuraciones nos ayudan a contar, y como les decía, cosas que están pasando en la Tierra. Por ejemplo, las temporadas, que se traduce a calendarios, ¿cierto? Entonces, conocer los calendarios nos ayuda a tener unas dinámicas que luego vamos a poder estandarizar, como la agricultura o los viajes, o distintas cosas. Entonces, dale, Nata, porque todo eso como que se mezcla con lo que nos vas a contar. Hay muchas personas acá viendo las caras que han estudiado astronomía y que esto les va a parecer poquito y que es de pronto una anotación al margen, pero como no todos, pues digamos, venimos de la astronomía, siempre vemos el cinturón de Orión, que son estas 3 estrellas que en noviembre, diciembre están en la mitad del cielo de Medellín. Ya les voy a decir por qué es tan importante esto. Esta es otra estrella que es identificable de pronto al suroccidente de Medellín, que es Sirio, porque es una de las estrellas más brillantes del cielo. Aldebarán, que es roja. Aldebarán de Tauro es una estrella muy fácil de identificar porque es roja. ¿Por qué les estoy mencionando todo esto? Porque justamente los mapas del cielo, digamos que vienen de esa preocupación por la persona, el navegante o el astrónomo o el interesado, plasmar ese tablero del cielo e identificar qué hay allí y en qué época se ve qué cosa. Entonces, miren qué lindo esto, es que la astronomía es una ciencia exacta, pegada de la física, de la matemática, en algunas ocasiones de la química, y de qué echa mano la astronomía para situar a las personas en el cielo, de la mitología, y preponderantemente de la mitología griega. Es una novela, es un drama, es un telenovela, es gracioso. Lo que nosotros vemos en el cielo es básicamente un relato en el que hay un cazador, o mejor dicho, varios cazadores, porque no todas las culturas tienen las mismas figuras, pero en este caso Orión está tratando de matar un escorpión. O sea, el escorpión está persiguiendo a Orión y Orión lo está tratando de matar. Pero pasan otros dramas, como el cazador Perseo, que va a tumbarle la cabeza a la medusa, le tumba la cabeza a la medusa, mitología griega, y después llega y ve a una chica que le causa mucha gracia, que está siendo atacada por Cetus, que es un monstruo marino. Y todo eso viene de una maldición que le echaron a la mamá, que le habían echado a Casiopeia, y que tiene que ver con su relación con el mar, porque son todas ellas hijas de Nereidas, de sirenas, de diosas marinas. Pero finalmente se quedó enamorado entonces de esta diosa, la rescata, mata a Cetus es la ballena marina, y finalmente se queda con ella. Todo digamos, esta historia, este telenovelón, es, digamos, ese panteón o esa imaginería que hay en el cielo. Y bueno, los chinos, babilonios, sumerios, todos han tenido, digamos, como diferentes referentes y diferentes figuras que repiten el telenovelón, pero básicamente vienen siendo figuras muy parecidas. En el cielo, bueno, vamos a ver pues ahorita con más detalle. Disculpa que te interrumpa. Y además usan otro tipo de objetos para hacer representaciones. Por ejemplo, en vez de usar estrellas, usan las sombras que se notan en la Vía Láctea. Como el mito de la Yacana, que es de nuestro país hermano, el Perú. En Perú, la astronomía de los incas estaba marcada justamente por el asunto de las sombras.
Esto es un asunto marcado por el asunto de las estrellas, propiedades de la luz y de las estrellas, pero en Perú tienen una astronomía muy marcada por el asunto de las sombras, y de ahí el mito de la llama que suelta un agua en el cielo, que es la yacana. Acá, por ejemplo, tenemos una cosa muy bella, y es Asirio, el ojo del perro, que hace parte de la constelación del Can Mayor. Es una estrella que ha sido representada por egipcios, por sumerios. O sea, ahorita vamos a mirar justamente cómo los egipcios, que eran unos adoradores de los animales, lo ponían encima de las coronas de las diosas. Pero habíamos prometido que íbamos primero a lo primero, a nuestro continente. México es quizá, digamos, el país en América que más preservado tiene, digamos, como el legado de sus calendarios, de su manera de estudiar y de contar el tiempo y de mirar el cielo. Entonces esto es uno de los tableros mediante los cuales ellos contaban el tiempo, y está en el Museo Maya. Eso está en Cancún. En ningún paquete turístico le van a decir a usted que haya un museo ni nada, simplemente usted tiene que llegar al Museo Maya, que es digamos, un lugar muy poco conocido, pero allí están todos los calendarios de tiempo de los mayas. Ahí podemos ver, es una estructura en piedra, es de 2 metros más o menos de alto, y constituye, digamos, como toda la relación que ellos tenían con la manera, como les dije, de contar el tiempo. Aquí vemos ya otra representación de astronómica. Esta es del Museo Maya también. No todo ha sido narrado en el papel, no todo ha sido narrado en tablillas. La pared, la piedra, son otros dispositivos que han servido para representar el paso del tiempo y cómo ellos contaban las lunaciones, cómo narraban las constelaciones. Ahí también hay un museo muy importante, es el Museo de Astronomía y Geofísica de La Plata. Allí pues se tienen otros vestigios, no lo conocemos, no nos hemos acercado, pero digamos que esa otra institución latinoamericana que tiene, digamos, narraciones de sus pueblos originarios y de los pueblos originarios latinoamericanos en ella. Tristemente, en Colombia hemos perdido una parte de la historia de cómo nuestros pueblos, nuestros ancestros, nuestros orígenes narraron la astronomía. Y acá había una cosa muy delicada que supe en enero, y es que este es el Observatorio Astronómico Muisca de Monquirá. Esto queda a 2 minutos de Villa de Leyva. Esto fue bautizado después de la época de la conquista como el infiernito, porque justamente era conocimiento pagano, y así lo tildaron pues personas de la Iglesia Católica, pero lo que se tienen allí son 30 columnas fálicas. El falo para los muiscas era la fertilidad, simbolizaba la fertilidad de la persona y la fertilidad de la tierra. Y con estos falos, ellos que están dispuestos hacia el cielo, digamos que contaban el tiempo. La narración es que a partir de cierta ubicación, de la ubicación del individuo, se puede determinar qué día con total exactitud, qué día es el solsticio y qué día es el equinoccio. Y con esto ellos también contaban, digamos, los ciclos de la luna. Como les digo, esto está a 2 minutos de Villa de Leyva. Era custodiado por UTCP, una universidad tecnológica y politécnica y tecnológica. Lo desfinanciaron cuando caímos en pandemia, porque tenían que priorizar sus inversiones, y las alcaldías circundantes, que son de Villa de Leyva, de Santa Sofía, y estos municipios tampoco han querido invertir recursos en este lugar. Entonces es muy triste, porque ya la hierba, esa es una foto vieja, la hierba está más o menos a la mitad de los faros, entonces digamos que se está perdiendo este lugar. Y tiene una cantidad de museos muy bien preservados alrededor, entonces entonces uno se pregunta en qué bolsa estamos echando el conocimiento de todos aquellos que construyeron el conocimiento y miraron el cielo antes de nosotros, porque realmente Colombia no se interesa en preservar
su legado astronómico, y no solamente el legado astronómico que hay allí, o sea, ¿qué otros tesoros hay allí? Porque sí es importante ir a mirar cuántos huesos de dinosaurio se ocultan en el suelo de Villa de Leyva, y por qué no es importante rescatar los vestigios de los muiscos. Esa es una pregunta pues que es muy amplia y tendría que estar en varias instancias de la conservación patrimonial de Colombia. Afortunadamente aquí se tienen, digamos, como otras instituciones que sí se preocupan, digamos, por preservar sus libros y por preservar aquellos objetos o aquellos monumentos a través de los cuales han narrado otros el espacio del tiempo y que nos dicen cómo en otras culturas veían esa aproximación al cielo. Justamente voy a hacer acá un salto un poco abrupto para decir que lo más viejo, una de las cosas más viejas que se conocen, de las que se tiene noticia, estoy hablando en la Tierra en general, como registro astronómico o como mapa del cielo, no es cercana, no viene de Latinoamérica, no viene de Colombia, viene del monte Mittelberg en Alemania. Voy a hacer acá un gran salto, pero vámonos primero a lo primero, y es este disco. Aquí tenemos el disco Celeste de Nebra. Esto fue un hallazgo en 1999, como les cuento, en estos momentos no podría asegurarles acá que es el primero, pero sí es uno de los mapas del cielo más viejos que se tienen. Hasta hace unos años no tenían, digamos, como un consenso, y realmente si lo miramos pues con lupa no podríamos asegurar que haya un consenso de que esto realmente es un mapa del cielo, pero ya se determinó que probablemente lo sea, primero que todo por la representación, digamos, como tan fidedigna de lo que puede ser el Sol y la Luna, y se dice que esto muy probablemente sea, estos 7 punticos sean las Pléyades, que son también una constelación identificada del cielo que es muy popular en la astronomía. Entonces, este hallazgo se dio en 1999 en el monte Mittelberg en Alemania, y permite pues como identificar que hace 3.600 años ya se tenían narraciones del cielo, es decir, quizá mucho antes, pero digamos que preservada por un museo, está en el Museo de Nuremberg, es esta pues como la más antigua, viene siendo de la edad de bronce. ¿Alguien iba a decir algo? Eso te quería preguntar, ¿hay espacio para preguntas durante o quieres que quede al final? Muy importante, al final hagamos pues como un pequeño segmento de preguntas, pero si alguien quiere aportar o decir algo en el momento que sea, por favor me hace la señal y hablamos. Para eso estamos acá, para conversar. Y asimismo, este es otro objeto que todavía no hemos pasado al papel, pero que es muy importante para la historia de la astronomía, que es un kudurru, es babilonio. Fue también encontrado pues hace más o menos 30 años, recientemente, y es del 1307 aproximadamente, antes de Cristo. Pues así es, a mí no me gustaría contar antes de Cristo, pero como más digo. ¿Qué es un kudurru? Un kudurru es una columna. Ellos utilizaban los kudurrus para establecer límites, para digamos, contar dónde terminaba un territorio y dónde comenzaba la entrada a otra ciudad. Ellos lo utilizaban para hacer advertencias o para narrar cosas muy importantes de determinada cultura. Ahí tenemos entonces, no sé si aprecian bien, pero tenemos la figura de lo que parece ser un astrónomo claramente marcado con la luna y el sol. Ahí también tenemos el símbolo de el escorpión, que viene siendo esta constelación que ya les contaba, que es perseguida por el cazador en la mitad del cielo, o en la mitad del cielo, en un segmento del cielo, porque la mitad del cielo tiene que ver mucho con la perspectiva, ¿cierto? Depende de dónde estemos, podemos decir que es la mitad del cielo. Yo les hablaba ahora del asunto de la mitología, porque es muy interesante la confluencia de que la astronomía todo lo narre, y todo lo de las constelaciones lo narre a través de la mitología griega, porque justamente las constelaciones tienen todo que ver con el concepto de la perspectiva. Es decir, si uno se para en Marte, o si uno se pudiera parar en Júpiter, o si uno se pudiera parar en otro lugar del universo, no vería las constelaciones que puede ver desde cualquier punto de la Tierra. Desde acá
vemos a Casiopea, vemos al monstruo Cetus, vemos a Orión, vemos los peces, los limeros, pero realmente eso es una imagen que podemos hacerlo desde cualquier punto de la Tierra, pero que realmente pues no la podríamos ver desde otro lugar del universo. ¿Quiénes son, digamos, como los que más han percibido o han necesitado? Perdón que interrumpí. Dale. Ahí sí se escucha más claro. Entonces les decía que quiénes eran esos usuarios o quiénes han sido en la historia esos usuarios de estas narraciones y de situar las estrellas y ubicarlas en determinado personaje, formar figuras con ellas, los navegantes. Por supuesto los astrólogos, por supuesto los ñoños que les gusta la astronomía, por supuesto el que se va con sus ojos desnudos a ver la noche, pero los navegantes necesitaban saber dónde estaba la estrella polar, que marca el norte, dónde estaba Aldebarán, para saber en qué lugar del mar estaban, o si estaban próximos a su destino, o muy alejados, o si la corriente marina los había tirado a otros confines. Nata, incluso ahora la navegación en avión, pues los pilotos deben conocer las constelaciones. Exacto, de navegar el mar a navegar el cielo. Hay un asunto, y es que mapa del cielo puede ser narración acerca de cómo se trazan las constelaciones, pero también puede ser, digamos, una exploración de la luna, una exploración de otro planeta. Antes no se representaban, no tenemos noticias de cuál fue la primera representación de exoplanetas, porque pues recién está puesto el telescopio James Webb, pero realmente tenemos 5.000 exoplanetas identificados, pero de eso no se tienen en estos momentos pues como vestigios muy antiguos, pero de lo que está, digamos, como más cerquita tenemos plena noticia. Pues de los exoplanetas es más bien como una idea filosófica, ¿cierto? Lo que íbamos a tomar en algún momento de Giordano Bruno, ¿cierto? Pero como es una cosa tan actual y desde los 90 apenas es que se empezó a hacer observación indirecta de estos objetos, entonces por eso no hay una representación como de este estilo de esos objetos, pero de que hay representaciones artísticas muy bellas, incluso los invito a que busquen, hay una enciclopedia que lanzó la NASA hace poco, incluso está en una versión beta, de exoplanetas, se puede buscar así como exoplanetas NASA, y les va a mostrar un mapa enorme de los 5.000 sistemas que han reportado en este momento como exoplanetas. Es bastante bonito, porque ustedes pueden viajar y hacer una navegación y les muestra más o menos cómo es la representación o cómo se imaginan los artistas digitales cómo puede ser un planeta de esos. Es muy curioso que Giordano Bruno, justamente ahora que lo mencionas, hace ya más de 500 años, se imaginaba esto y decía que literalmente decía que, literalmente no, pero sí decía esto, que el Sol era solo una estrella más, pero pues cualquier estrellita. Ustedes saben bien lo que le pasó, pues miren que saben bien lo que le pasó a Giordano Bruno, que fue quemado por herejía, porque casi todas las ideas que él promulgaba pues realmente atentaban contra el orden cósmico que en esos momentos se tenía, porque acuérdense que en ese entonces la Tierra era el centro del universo. Y era única en la forma en la que se expresaba, pues como también esa particularidad del hombre, ¿cierto? Entonces como pensar que no solo estaba una estrella como el Sol, sino que además había más tierras y que esas tierras podían tener civilizaciones, y esas civilizaciones otros como Jesús y esas cosas, fue lo que desató pues la ira. Sí, tal. Y claro, pues las ideas como tal de sacar a la Tierra del centro. Lo que pasa es que también ahí tiene que ver mucho el carácter de Giordano Bruno, porque las narraciones cuentan que Giordano Bruno era los que defendía la idea y decía que es que realmente la Tierra no era el centro del universo, es que no era muy descabellado. En cambio habían otros más disimuladitos, porque Copérnico también tenía otras ideas, pero cuando se dio cuenta que podía morir por sus ideas en una época en que no existía la libertad de pensamiento, pues se hizo el de la Rayman y él sí impulsó, digamos, teorías que iban contra eso, pero sí estaba como calladito, como haciéndose el de la Rayman ante algunas instancias para que no lo fueran a matar, que no lo fueran a... En esa época los quemaban en hoguera.
tristemente ha sido la religión la que ha curtido o la que ha impedido en algunos momentos de la humanidad que la ciencia avance, pero también ha dado, por ella se han hecho cosas que sin ellos querer han sido muy valiosas en el campo de la historia del arte, que ahorita vamos a ver eso. Acá, por ejemplo, tenemos una representación plenamente astronómica, ya que quiero separar una cosa. Una cosa son los mapas del cielo, que es lo que vamos a ver acá, y es esa representación astronómica en la cual un astrónomo, si no lo sabía hacer él mismo, busca a un ilustrador, o busca a un artista o a un grabador, y le cuenta sobre la idea que está investigando o sobre el segmento del cielo que quiere representar, para que por favor le ayude a bajar esos conceptos matemáticos, físicos, a ilustración. Y otra cosa es la representación del cielo, que viene siendo ya no un mapa del cielo, la representación del cielo a través de la contemplación. Este espacio es muy pequeño, ojalá tengamos otra oportunidad para hacer como más zoom en cada cosa, pero yo sí me voy a tomar, digamos, como la libertad, ahorita al final de la charla, de hablar un poquito de lo que ya no viene siendo mapas del cielo, sino que miremos unas obras de unos artistas que han sido predominantemente dedicados al cielo, que tenemos incluso acá en Latinoamérica, que es muy interesante. Entonces acá tenemos, digamos, a un personaje muy importante que es Al-Sufi. Al-Sufi es un astrónomo persa que dejó el libro de las estrellas fijas. Acá tenemos la figura de los gemelos y el Pegaso, el caballo alado. Ahí podemos ver pues claramente cómo en estos manuscritos se segmentaba o se diferenciaban las estrellas en un color rojo y amarillo. Todos estos detalles que parecen tan insignificantes, digamos que tienen una representación y tienen una representatividad y nos hablan mucho de cómo las culturas miraban al cielo. Hay una cosa muy interesante, pero también es muy triste, y es que la figura del ilustrador ha sido muy subvalorada. O sea, eso es una cosa que siempre queremos como poner en escena, y es que no brilla, por lo general no brilla quien hace quien ilustra el libro. El que brilla es el astrónomo, el que abordó el tema, o el que escribió el artículo. Pues eso hay que decirlo. Ahora, digamos que ya hay ilustradores que publican sus libros ellos, o el autor del libro le da pues como la justa valoración digamos el que escribe el libro o el que edita el libro, le da la justa valoración al ilustrador o al dibujante. Pero miren esto, por ejemplo, en el libro de las estrellas fijas no es claro el dato de quién lo ilustró, pero ¿quién era el que tenía esta sapiencia? Al-Sufi, el astrónomo, ¿cierto? Entonces ese es el que pasó a la historia. ¿Qué nota saber dónde estuvieron, digamos, como esos maestros? Sobre todo porque para uno hacer esta representación no tiene, pues no puede ser inocente, o sea, yo no me puedo poner a dibujar una cosita ahí del natural, no, tiene que tener un conocimiento aunque sea básico de lo que está representando para poderse empapar del tema y para poderlo representar. Entonces acá pues tenemos un registro que es más bien antiguo, del año 964, y aunque acá no vamos a alcanzar a vaciar ni un, pues creo yo que ni un 50%, porque es que tampoco son muchos, pero ni un 50% de lo que son en general los estelarios, los mapas del cielo o las cartas de constelaciones, sí vamos a mirar o vamos a mencionar algunas de las más importantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué es importante decir en ese sentido? Miren, hay unas, yo las tengo acá muy anotaditas para que no se me vayan a escapar nombres, las vamos a ver más enseguida, vamos en, digamos, como en orden, pues, creo que el tiempo avanza, pero hablemos de esto. Una época en que, como decimos ahora, que la Tierra era el centro del universo y la Tierra era plana. Entonces, claro, se creía y se daba por sentada esa verdad. A nosotros nos dicen en estos momentos, por ejemplo, que el Sol es una de tantas estrellas, es decir, es solo una estrella de una cantidad de estrellas que no han contado y que todavía no son cuantificables porque no se sabe cuántas más pueden llegar a tener. Pero sí hay unos mapas del universo y sí hay una observación del universo, y ya con el telescopio James Webb tenemos una ventana mucho más amplia, pero aún así nosotros no podemos creer que porque la ciencia haya avanzado lo vamos a saber todo. Nuestra manera de contar el tiempo y de contar el espacio es también una manera de conceptualizar algo que es demasiado amplio para podernos mover en la vida y para quedarnos tranquilos y pensar que comprendemos un tema. Pero digamos que uno poder decir que es algo exacto y que en 30 años
otra generación no va a venir a narrar algo que incluso puede ser muy controversial y que al principio no sea aceptado y sea visto como algo hechizo, pero que finalmente se instaura en otros 30 años como una gran verdad. Nosotros no podemos venir a determinar que el conocimiento que ahora tenemos, por potentes que sean los telescopios, es el determinante. Eso sí, confiamos en la ciencia porque es como, digamos, lo que tenemos ahí como ese asidero de la realidad. Aquí se creía entonces, por anotación de Claudio Ptolomeo, en el siglo II, que la Tierra era el centro del universo. Y se tenían más o menos 48 constelaciones. Y es tan importante el conocimiento de Ptolomeo que todavía esas constelaciones están vigentes. Es decir, hay unas variaciones, hay unas adendas, sí hay variaciones y sí hay adendas. Pero ese señor, en medio de todo, de su parca concepción de la Tierra o del sistema en el que vivía, sí comenzó a identificar cosas que son muy importantes y que ahora todavía están en los relatos de la astronomía. Entonces acá tenemos una representación del Almagesto, del libro de Ptolomeo. Discúlpame, completo una cosita ahí sobre lo del Almagesto, y es que como él vivía hacia el norte, pues hemisferio norte, entonces no tenía mucho para poder ver hacia el sur. Entonces en este Almagesto fueron consignadas más o menos unas 40 constelaciones, de las que ahora tenemos 88, sumadas con las observaciones de Magallanes y otras personas pues que estuvieron ya hacia el sur. Pero efectivamente se centralizó la narrativa del cielo pues en 1930 a partir de estas constelaciones y no de otras culturas, que eso también sería interesante de plantear. Es muy importante decir que esta imagen y la que sigue, que es ya otra concepción donde heliocéntrica, donde está el Sol en el centro, donde ya el Sol es el centro del universo. Ustedes creen que estoy dando un salto muy abrupto, pero es que digamos que el tiempo, vamos en un viaje en el tiempo y el espacio y es inevitable. Entonces acá, por ejemplo, ya se ha instaurado que en esta representación el Sol es el centro, ya no la Tierra. ¿Qué pasa? Que porque están junticas, porque no crean ustedes que esto lo hicieron en el siglo II. Estos son dos grabados, ya les voy a dar el dato, que hicieron en 1708, grabaron en 1708 en la Armonía Macrocósmica de Andreas Cellarius. Ahorita les dije que no puedo reseñar acá todos los libros de mapas del cielo, pero que sí vamos a ver como los más importantes, o los más importantes no, algunos de los más importantes, y uno de ellos es la Armonía Macrocósmica de Andreas Cellarius de 1708, donde están estas dos representaciones. Representativo ya desde el terreno del arte, que miren que tienen a los laditos los angelitos y lo que parecen ser las nubecitas del cielo. Eso habla mucho, digamos, como de la idealización que se tenía en esos momentos de la figura del custodio, del guardiano del ángel, y de qué representaba en el campo ya de la estética. Los avisos, miren a estos angelitos pues cargando unos avisos que en estos momentos pues no sé qué significa, pero tiene ahí pues como un aviso muy importante, y realmente hay una escena muy social donde aparecen niños y aparece la justicia con los ojos vendados y toda la parafernalia. Acá nos vamos a devolver 100 años de la representación, porque viajamos desde la concepción de la Tierra, la concepción de que el Sol era el centro del universo, y vamos a que sin duda es un fragmento de mapa del cielo, que es el Siderius Nuncius, o el mensajero sideral de Galileo Galilei. ¿Por qué es importante este libro? Porque más o menos en esa época, en 1616, la astronomía supo cosas tan importantes como que la luna no era una esfera perfecta. Sí, se creía que la astronomía, o se tienen noticias de que se creía que la astronomía era una esfera, y las esferas tienen como esa capacidad de avasallarlo a uno, porque son muy potentes desde la observación y desde la apreciación estética, pueden ser tan potentes de hacerte creer que es que lo que hay allá arriba es completamente redondo, y se creía eso, y no. Ya con una observación telescópica, Galileo Galilei, es decir, ya se había inventado el telescopio, estaba un poquito perfeccionado para la época, pudo observar relieves, mares, llanuras, digamos cambios en la morfología o en la geología de la luna.
Entonces acá es muy importante contar esto. También Galileo en el Siderius Nuncius, mensajero sideral, divulga las 4 lunas de Júpiter. Que pues eso en 1610 decir que Júpiter tenía 4 satélites, pues me parece que es algo muy adelantado para la época. Lo que pasa es que nosotros tenemos las gafas, o mejor dicho, tenemos la mirada muy mal puesta hacia el pasado. Hablábamos con un profesor, el maestro Carlos Esteban Fernández, de la maestría en Historia del Arte, que solemos pensar que porque hay tecnología y que en estos momentos tenemos una tecnología tan adelantada como por ejemplo el mencionadísimo James Webb, solemos mirar al pasado con ese prejuicio de que ahora se tiene un adelanto tecnológico que no ha sido superado y desde muchas aristas del conocimiento, eso es así y eso se da por sentado y eso es incuestionable. Pero cuando nos ponemos a examinar la historia, por ejemplo, de un pueblo como los egipcios, nos damos cuenta que la tecnología no puede ser valorada en función de ese tipo de asuntos. Porque muchos se preguntan cómo hicieron ellos, pues con su talento humano y con los instrumentos que tenían para hacer unas pirámides que tuvieran cierta perfección desde lo geométrico. Entonces, ahí es donde uno entra a pensar que más bien el tiempo se lleva todo se va perdiendo en el tiempo. Miren, ahorita vamos a hablar por ejemplo de la esposa de uno de Johannes Hevelius, de un astrónomo, y decíamos, se perdía en el tiempo el nombre de la esposa y de las mujeres, se perdían en el tiempo el nombre de las mujeres que participaban en este tipo de construcciones. Y pasaba a liderar o a hacer, o conocemos ahora una cantidad de señores, a Galileo, a Copérnico, a Herschel, pero ya después llegan y meten la mano en esos archivos de investigación y dicen, vea, es que esta gente también estuvo detrás, es que esta gente también investigó. Y les voy a contar un dato, Ptolomeo no fue, o sea, Ptolomeo era un astrónomo muy teso, pero realmente las observaciones de Ptolomeo se basaron en Hiparco es que en estos momentos no me acuerdo se basaron en las observaciones y en los estudios de Hiparco de Nicea, que era un astrónomo griego, y fue realmente Ptolomeo un poco, o lo que narra la historia es que fue un poquito ladrón con sus archivos, porque esas 40 constelaciones que Mallory señalaba ahorita vienen de allí, de las observaciones de Hiparco de Nicea. Entonces miren que el tiempo se va llevando un montón de detalles y pasa lo más relevante. Entonces, ¿qué nos perdemos de las tecnologías de comunidades antiguas? Hay terrenos que se han inundado, hay civilizaciones que han muerto, pues, que su grupo humano murió mayoritariamente. Nosotros hemos subvalorado profundamente los conocimientos de los pueblos indígenas. No nos importa, en serio, no nos importa. Nos importa, sí, pero como nos importa 2 o 3, entonces los muiscas, ¿quiénes eran? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces uno no puede perderse, digamos, en ese concepto y ver que muchas veces la historia es miope, reconocer que muchas veces la historia es miope. Pero bueno, tenemos unas narraciones que pueden dar cuenta de ciertas cosas que son importantes y que pueden ayudarnos a ver o enseñarnos a ver otros detalles. Entonces, hablando pues de esto, acá otra representación del Siderius Nuncius, donde están las Pléyades. Muy bonito Galileo, que aparte de haber hecho todas estas investigaciones, también se puso a ilustrar. Les cuento que esto fue ilustrado por él mismo, tanto los relieves de la luna como las estrellitas. Lo hizo todo él. El señor era como muy ñoño. Y bueno, aquí tenemos un manuscrito de astronomía turca otomana del siglo XVIII. Ya esto viene siendo pues como pues rescatado en el siglo XVIII. Viene siendo algo pues como más contemporáneo, donde ya se ve reflejo de luz, donde ya se ven esferas y cálculos matemáticos algebraicos donde yo me pierdo y donde ya no puedo entrar a decirles mucho. A mí me parece muy interesante entrar en el concepto del Atlas Celestial, porque el Atlas Celestial tiene esa configuración de mapa, es decir, la cartografía o el Atlas viene de las ciencias sociales y humanas y de la necesidad de ubicarse en el espacio. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una representación muy bella donde podemos observar
la relación en pleno con la navegación. ¿Y cuál es la primera que se conoce fundamentalmente? Ya, porque ustedes ahorita vimos el disco de Nebra, pero el disco de Nebra, digamos, que como tal no es un compendio de constelaciones. Allí se ve la luna, se ve el sol y se ve supuestamente las Híades, pero acá tenemos lo que sí parece ser, o sí se ha pasado a ser un mapa del cielo, o un mapa de constelaciones y estrellas. Es el mapa de Dunhuang de la dinastía Tang del año 705. No tengo mucho detalle de en qué papel o en qué tipo de papel está grabado, pero acá se los traje porque viene siendo como el más antiguo que tenemos, o dentro del compendio de constelaciones, de lo que hemos conocido hasta entonces. Es muy importante también decir, si me lo permiten, que la astronomía y los mapas del cielo han tenido una gran relación con los animales, es decir, este es un tema que va a itinerar un poco en lo próximo que voy a decir, y es que en el medioevo, que es también llamado el oscurantismo, la época antes del Renacimiento, se tenía una concepción diferente de los animales y se grabaron una cantidad de manuscritos y una cantidad de libros relacionados con las bestias. Eran denominados literalmente bestiarios. Era como un estudio de aquellos miedos que tenían las personas a seres monstruosos, a seres que eran muy raros. Entonces tenemos, por ejemplo, el unicornio o el dragón o la mantícora. La mantícora era el cuerpo de bestia, o sea, bestia era también a veces como un indeterminado, algo que podía ser oso, que era peludo, pero era muy grande, y la cabeza de humano. Entonces, si tú eras un pecador, fácilmente se te iba a aparecer la mantícora. Todos estos bestiarios medievales lo que hacían era recopilar, digamos, toda esa imaginería popular que ya venía caminando por la historia humana y de alguna manera mezclarla con otros horrores o cosas que parecían muy raras para que las personas, digamos, leyeran sobre esto. Era también un asunto mitológico. Me voy a devolver un poco en el tiempo y voy a decir que cuando los humanos éramos recolectores, o sea, yo ya estoy hablando, no sé, de hace muchos años, estoy hablando de hace 16.000 años, que me diga un historiador. Leyendo a Harari me di cuenta que desde esos albores nosotros tenemos algo en nuestras venas que se llama el animismo. El animismo se ha perdido un poco. El animismo era la capacidad de los seres humanos de hablar o de creer que podían hablar con los animales, con los árboles, con las flores, con el agua. Entonces, en ese sentido, había una concepción ya no como la instaurada por ciertas religiones de que hay un patriarca o que hay un Dios protector y que lo acapara todo, sino que había, digamos, como cierta sacralidad en los seres per se, en un árbol, en una flor, en una mata, en el agua. Entonces, para una persona, para un recolector coger un fruto, podía dialogar con el árbol antes de que lo fuera a recoger. Esto les puede parecer muy charrito, pero digamos que esto ha ido y ha venido en diferentes momentos de la historia, y por eso es que la mitología griega, que es la que está consignada, digamos, en los mapas del cielo, contiene tanto de estos animales y de estas plantas y de estos seres, mitad humano, mitad animal y otros ya humanos, que son cazadores y que pelean y que están en el panteón de lo que es el cielo. Acá tenemos la constelación de Cetus, que acuérdense que es ese monstruo marino del cual liberan a la princesa en la uranometría de Johann Bayer. La uranometría de Johann Bayer viene siendo, o a la luz de lo que sabemos, el mapa del cielo más famoso y del que partieron una cantidad de representaciones, porque a partir de la uranometría de Johann Bayer, que se publicó en 1603, ya vinieron otras uranometrías. ¿Y qué es uranometría? O sea, ¿de dónde viene el concepto de uranometría? Urania es una de las musas griegas del cielo, o es la musa griega del cielo, la máxima representación de la mitología griega del cielo, y metría pues viene relacionado con el concepto de medida. Entonces ahí, por ejemplo, todas estas uranometrías, como lo indica pues este concepto, vienen relacionadas con esa metría o con esa medida y esa observación del cielo.
Hay un asunto y es que acá lo pudimos conseguir también reinterpretado, ya aquí viene coloreadito y ahorita vamos a ver quién se encargó o quiénes se encargaban de hacer este tipo de intervenciones del color. Ahí vemos pues a este monstruo marino en todo su esplendor. Como pueden apreciar, las estrellas son las que lo demarcan y las que, digamos, le dan la forma ante el ojo desnudo en la bóveda celeste. Aquí tenemos el mapa de la luna de Johannes Hevelius, que viene, digamos, también muy apoyado en las uranometrías que se dieron 30 años antes. Acá tenemos, digamos, una observación muy importante, porque si ustedes se ponen a mirar la fecha, es muy contemporánea o muy similar al Sidereus Nuncius de Galileo Galilei, y allí se ven ya pues como, digamos, un estudio de la geografía, pues se ven muchos detalles, se ven demarcados como ciertos lugares de la luna. Johannes Hevelius ha sido muy importante para la astronomía, tan importante que le dieron un cráter lunar que es nombrado Hevelius, pero detrás de Johannes Hevelius hay una persona muy importante que también es Elisabeth Kopmann, que fue hallada o fue estudiada o fue puesta en escena hace 30 años y es su esposa. Lo conoció siendo una niña. Llegó a él justamente con el interés de estudiar astronomía, lo admiraba profundamente, muchos años después se casó con él y fue ella quien después de ella le ayudó a hacer, pues esto es una investigación de la figura de Elisabeth Kopmann y de su aporte a la astronomía o a la historia de la astronomía. Y aquí tenemos una cosa fundamental y es que ella se dedica a compilar algo que muy juiciosamente venía haciendo con él y fue todos esos mapas estelares y todas esas representaciones de mapas estelares, y cuando muere Johannes Hevelius, ella se encarga de publicar las constelaciones y las figuras de las constelaciones del cielo construidas por ellos. Acá tuve un error en la fecha, porque fue antes. Miren el detalle, aquí vemos Andrómeda, está la Diada, pero ahí está, podemos ver un pedazo de Perseo, podemos ver un pedazo de Casiopeia, el río Erídano, pues no se aprecia mucho, pero hay una constelación que atraviesa el cielo que viene siendo un río, es cierto que es la más grande que atraviesa el cielo. Es la más extensa, pues la más que más abarca. Y es que hay unas constelaciones que son muy mencionadas, como puede ser Orión, como puede ser Andrómeda, como puede ser el Escorpión y todo lo que sabemos de las casas zodiacales, que realmente las casas zodiacales existen para la astronomía. Es decir, el zodiaco es algo que sí existe, lo que no existe es la influencia de nada sobre nada, pero realmente existe Acuario, existe Escorpión, existe Géminis. Pero lo que les iba a decir es que hay otras constelaciones que son bellísimas y que no son tan mencionadas, quizá porque no están en ese rango de cielo que nosotros tenemos tan visible, como Coma Berenice, el cabello de Berenice. Es una cosa y una poesía pues notoria. Acá tenemos otra constelación de las narraciones de Elisabetta Kopmann y de Johannes Hevelius. El toro, la cabeza del toro. Esa es una de las estrellas que más quiero, Aldebarán. Aldebarán de Tauro, la estrella roja del cielo. Estos días la vi. Y miren esto qué lindo. Esto es yo digo que es un híbrido entre la historia de la astronomía y la historia del arte, porque aunque sí viene siendo, digamos, como un estelario, un mapa del cielo, miren que desde la estética el señor se puso a hacer otra exploración. Cuando uno encuentra las cartas del cielo, siempre se encuentra demarcada la página blanca con la traza de lo que viene siendo la figura mitológica y las estrellas. Acá el señor cambió a negro, que viene siendo, pues puede ser algo muy, muy sencillo para ustedes, pero viene siendo una diferencia notoria. Entonces ahí en The Beauty of the Heavens de Alexander Bloom, de 1880, tenemos dos constelaciones, Monoceros y el Can menor, el perro menor. Los perros de casa, o sea, el Can mayor y el Can menor, eran los que acompañaban a
a Orión cuando iba a cazar, y yo sé que acá muchos tenemos perros, y sé que a muchos nos emociona la figura del perro, y en el cielo sí que la tenemos representada. Ahorita, al final de la charla, creo que para la mayoría de los que estamos aquí, yo creo que para todos, hay un pequeño presente, pues un pequeño regalito justamente relacionado con esas figuras que tenemos en las cartas del cielo. Los que no estuvieron ahorita en la previa, que llegamos después, en la previa mostramos, digamos, como unos fragmentos de algunas imágenes. No es nada fino, están impresas sobre un papel, pues digamos como un papel no tan, o sea, de un gramaje muy normal, pero ahí hay unos mapas del cielo para todos ustedes. Acá tenemos a Casiopeia, acá tenemos a Andrómeda, todo esto de Beauty of the Heavens de Charles Blount. Y acá tenemos otra uranografía de 1750, es decir, ya han pasado más de 100 años. Y miren que los patrones siguen siendo similares. Por eso les decía que la uranometría de Johann Bayer es uno de esos libros que ha sido fundacional para esa traza de los mapas del cielo. Este es de John Bevis, y ahí vemos al perrito, y también vemos a Lepus, que es la constelación del conejo. Yo quisiera extenderme mucho más, pero el tiempo vuela. Acá tenemos una representación de 100 años después, o menos de 100 años después, de Sidney Hall, una gringa. Esta señora es muy honesta, y cuando comienza esta obra, pues en el prólogo de esta obra, en la introducción de esta obra, ella dice que ella echa mano de las uranometrías de Belius, de Bayer, las toma, y lo que hace es dos cosas. Primero, les pone color. Y dos, en cada segmento de estrella, es decir, en cada puntico central de la estrella, les abre unos huecos. Entonces esto viene siendo un libro del que vos puedes de alguna manera desprender, o un folder del que puedes desprender la imagen y poner ante un bombillo para que veas, digamos, realmente cómo se ve la constelación. Eso viene siendo pues como la novedad de Urania's Mirror, que es una publicación de Sidney Hall de 1825. ¿Qué otras uranometrías se nos quedan así pues como por mencionar, que me parezca que son fundacionales? La de Charles Blount, la vimos ahora, Beauty of the Heavens, está en este momento, se conserva en el Museo Smithsoniano en Washington, creo, ¿cierto? No sé, yo creo que solamente nace en Washington, del Smithsoniano. Si alguien tiene un mejor dato me dice. Tengo notas de otras, pues de otras que son muy importantes sin dudas. Súper importante, no la tenemos acá, el Atlas Coelestis de John Flamsteed y el Atlas Celeste de Alexander Jamieson. Esas son, digamos, como otras muy importantes para la historia de la astronomía. Acá tenemos de la misma publicación de Sidney Hall, lo que ahorita veíamos a un ladito, que es el Can Mayor y Alepus, la liebre. Ahorita en la previa mostramos un libro del que nos sentimos muy agradecidos y afortunados de ser sede de la Universidad de Antioquia custodia este libro, y es Astronomía Ilustrada. Lo bonito de este libro, como lo mencionamos, es que Asa Smith, su autor, muy explícitamente declara que es una publicación para escuelas públicas, o lo que en esa época se denominaba comunes, y es un catálogo que tiene órbitas de planetas, tiene variaciones de la luna, tiene observaciones de satélites puntuales, tiene representación de constelaciones, está dispuesto en la mesa, solo que de todo lo que hay ahí se puede tocar, pero con ese libro hay que tener un cuidado muy especial, porque el papel con el tiempo tiene, digamos, como ciertos avatares, y desde la Biblioteca Central se nos pide pues que sea observado, pero que no sea tocado.
Acá hay una apreciación de un pintor llamado George Cole que dice que el cielo es el alma de todos los escenarios, que vuelve encantadora la tierra cuando amanece y espléndida cuando se pone el sol. En el amanecer respira por encima de la tierra, en el amanecer respira por encima de la tierra un éter parecido al cristal y en el atardecer un oro líquido. No todo nace, digamos, como con esa intención de apoyar un tratado astronómico para que los lectores hagan más digerible qué es una constelación y cómo pueden ubicarse en el cielo. Desde la historia del arte también se tienen unos vestigios muy importantes de cómo diferentes pueblos, diferentes sociedades le han dado una, digamos, una preponderancia o un protagonismo indescriptible e indiscutible al cielo. Y ahí tenemos que anotar muy puntualmente a los egipcios. Pues es indiscutible que en esta cantidad de diosas y de diosas, pero muy especialmente de diosas, estaban, digamos, la representación de las estrellas, de los animales que estaban en las estrellas, y acá vemos justamente a Nut, que es la mamá de todo lo vivo, pero también la mamá de la bóveda celeste. Entonces ahí la ven a ella, rodeada de estrellas y cubriendo a todos aquellos que son sus hijos, con unos azules que uno creería que nacieron en el medioevo, pero mentiras, que fueron creados mucho antes, porque en el medioevo se dio digamos, un estudio del azul muy profundo a través del conocimiento de los pigmentos y de las resinas que generaban el azul. Pero miren que ya los egipcios tenían un dominio del azul impresionante, algo que ya raya en el concepto de lo que puede parecer sublime. Un detalle de otra diosa, que es la diosa Sobdet, que es la que tiene, digamos, como injerencia en el brillo, en la luz y en las estrellas, es que en su cabeza está Sirio. Miren, acá está el ojo del perro, acá está marcado Sirio. Esto es una tablilla egipcia de una representación de la diosa Sobdet y está fechado más o menos en el 722 antes de Cristo. Acá hay, digamos, como unos viajes en el tiempo también muy amplios, porque no nos podemos detener. Ojalá tuviéramos más horas, más tiempo para detenernos, pero voy a hacer acá, me va a permitir un salto en el tiempo, y hablando de los azules medievales, les cuento que contar el tiempo y narrar el tiempo fue muy importante también en el medioevo. Se conoce como el oscurantismo, digamos, pero realmente en el medioevo y como con toda la injerencia de la religión, se tenía también unas figuras importantísimas, y era la de ya no los ilustradores, en ese entonces no existían los ilustradores, sino los iluminadores, los que no solamente muchas veces iluminaban, sino que también conocían el secreto para extraer el pigmento de determinada cosa, desde plantas hasta maderas. Entonces, en aquella época, más o menos en 1410, vivió el duque Juan de Berry, que era, digamos, una persona muy adepta a los libros y le encantaban los libros de horas. Los libros de horas son unas publicaciones de aquella época del Renacimiento a través de las cuales se contaba y se narraba el tiempo, pero se contaba, es decir, se detallaban los meses, los días, las horas del día. Entonces acá, por ejemplo, tenemos las ilustraciones de lo que es un libro de horas que se llama Las muy ricas horas del Duque de Berry, y que fue ilustrado. Acá ya tenemos noticia de ilustrado, no, iluminado, ya tenemos noticia de los iluminadores, que fueron Paul y Johann Limburg. En 1410 se dio la publicación de este libro. Ahorita miraremos un detalle, pero miren, acá están los 12 meses del año. A cada mes se le asocia a una actividad diferente, pero no solamente se tiene esto, sino que se tiene sobre cada mes un segmento de los días del mes y de las casas, o mejor dicho, las figuras zodiacales de cada mes. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar la de septiembre en detalle. Acá, por ejemplo, vemos, la representación del mes de junio. Entonces, mire que ahí se demarcaban los días de una manera, digamos,
muy bellamente ilustrado, pues cada cual con sus apreciaciones, me parece lindo. Y en aquella época en que abundaban las bestias y la población se sentía tan amenazada con la aparición de la mantícora y de estos, digamos, de estos monstruos malignos, también se da una observación del cielo muy relacionada con los miedos. Entonces justamente el paso de un bólido, el paso de un cometa, el eclipse como un suceso muchas veces venía conectado con un asunto geográfico o social. Yo había pensado en consultar más en detalle la historia porque, es decir, no quisiera hacerles esta narración sin el dato exacto, pero en el Imperio Otomano Turco se dio una historia, pero es que no me acuerdo del nombre del emperador, de un astrónomo al cual le derribaron el observatorio astronómico y lo mataron a él porque hubo una invasión a un imperio y ganó el invasor. Y antes de eso, días antes se había dado un eclipse. Entonces el encargado de esta territorialidad le dijo al astrónomo que debía derribar su conocimiento y que debía derribarlo a él justamente porque él no le había avisado y que ese había sido el signo del cielo para decirles que ellos iban a ser derrotados. Entonces el cielo no solamente ha sido este asunto para observar el entorno, sino que también ha sido ese segmento que se ha cargado de significados y de cosas que no siempre son reales y que no siempre van en concordancia pues como con las cosas, porque coincidencias hay todo el tiempo, así como cuando uno va caminando y se encuentra otras personas, digamos que dos eventos perfectamente pueden coincidir. Voy a hacer un salto rápido porque miren que vamos en la diapositiva 34 y son más de 50, entonces acá les hablaba de los miedos justamente, y este es el libro, me detengo acá un segundito, el libro de los milagros, donde es otra publicación medieval, donde podemos ver el paso del bólido. Esto es una representación bellísima. El libro ahí leen pues el título en alemán, yo no sé pronunciar alemán, y traduce el libro de los milagros y es una publicación del año 1506 que denota pues el paso de un bólido. Por acá traíamos otra confluencia de historia del arte, historia de la astronomía, nuestro gran y querido Alberto Durero, Albrecht Dürer, y este encargo que le habían hecho de representar el cielo del sur y el cielo del norte. Otro mapa del cielo. Y aquí vengo a una de las figuras que me interesan. Esta señora se llama María Clara Eymart. María Clara Eymart vivió muy poco, murió a los 33 o 34 años dando a luz. María Clara Eymart tuvo una fortuna y es que el papá era astrónomo, los hermanos muy interesados en la astronomía. Entonces desde chiquita digamos que estuvo en esa colada o en ese ambiente familiar, porque además tenían un observatorio astronómico, pero ella se sentía muy llamada hacia la astronomía y asimismo hacia los grabados y la ilustración, y ella se dedicó de una manera muy casi que mística, pues eso es lo que narran, a dibujar asuntos relacionados con el cielo. O sea, en su legado se encuentran ilustraciones botánicas, pero se encuentran más de 350 dibujos de la luna. O sea, imagínense con qué detalle observó la luna, que dejó 350 grabados de la luna. Acá vemos el plenilunio, la luna llena, y vemos otra fase lunar, pero también ilustró variaciones de Júpiter, asuntos relacionados con Saturno. Hasta más o menos 1998 no se sabía nada de María Clara Eymart, y ahí sí hay que darle todo el crédito a la investigación académica, y fue que alguien, observando grabados y obras, descubrió el maravilloso legado de esta señora y pudo llegar a través de ciertas pesquisas a asuntos ya más relacionados con su árbol genealógico. Pero entonces todos estos vienen siendo asuntos que tienen algún pedacito o alguna relación con la ciencia o alguna relación, digamos, como con esa representación de lo que vienen siendo fenómenos de la luz. Acá, por ejemplo, ya vamos a decir que aparte de todos estos mapas del cielo, hay personas que desde la cuestión estética también le han hecho preguntas a aquello que tienen sobre sus cabezas, aquello que observan.
evento o al suceso de contemplación o a la contemplación misma. Entonces, ante estas preguntas se tienen diferentes maestros y diferentes acercamientos desde la historia del arte, y yo me permití traerles algunas obras. Entonces, por ejemplo, tenemos acá indiscutiblemente a Caspar David Friedrich, que ahí tenemos pues un libro de él. Digamos que voy a hacer muy brevemente un recuerdo, y es que recordemos que el Renacimiento fue siglo XV más que todo, venía desde antecitos, pero fue siglo XV. Después del Renacimiento caemos un rato en brazos del Barroco. Es que incluso hay personas, historiadores, que dicen que el Barroco no se ha terminado, o sea, estamos en el Barroco, somos hijos del Barroco, el gran espectáculo del mundo, lo teatral, lo que hay que evidenciar y poner en escena. Nosotros somos muy teatrales, la tierra mejor dicho, los habitantes humanos de la tierra somos barrocos. Eso no es generalizar, es real, en mayor o menor medida. Entonces, después del Renacimiento siglo XV venimos más o menos en 1610 al Barroco. Después del Barroco caemos en brazos del Romanticismo más o menos en 1750, y después viene el simbolismo en 1850. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque como no podemos detenernos por cuestiones de tiempo en cada pintura, como podemos ver, aquí ya hay un asunto relacionado, digamos, con el simbolismo, pero también con el asunto del paisajismo. También es hijo del naturalismo este señor, y era, digamos, en sus obras retrata mucho el paisaje, la puesta de sol, la contemplación de la luna, la contemplación del mar, y es uno de esos artistas que aparece recurrentemente en las presentaciones de la historia de la astronomía. Asimismo, tenemos ya otros maestros como Ivan Aivazovsky, que es el llamado pintor de la luna. Este señor tiene una obra muy amplia, son más de 1000 registros, y casi en todos los registros de Ivan Aivazovsky ruso está la luna, está la puesta de la luna o la puesta de sol, que con la Torre Gálata, que con el Vesubio, que con el paisaje del mar en un puerto. Este señor era un enamorado de la luna, puede decirse, en diferentes fases, de diferentes maneras. Acá también tenemos otra del mismo, la bahía de Nápoles con el Vesubio a la luz de la luna. Como les digo, estos no son mapas del cielo, pero sí evidencian ese asunto y esa preocupación de la pintura, del pintor, por la contemplación del cielo. Y es un deleite asomarse a estos cuadros. Miren esto, ya esto es 1865, una aurora boreal, representada por Sir Frederick Edwin Church. También hay como algo de tenebrismo, no sé si ven acá, pues lo que pasa es que uno trata de conseguir las pinturas y las diapositivas, mejor dicho, las imágenes de las diapositivas en la mejor resolución, pero no siempre lo logra. Pero acá, por ejemplo, hay un asunto medio atemorizante. Y ahorita les mencionaba el simbolismo, porque en el simbolismo hay un estudio del personaje o la persona que contempla el entorno y ya se incorpora. Entonces miren, por ejemplo, acá tenemos a uno de los maestros del simbolismo, que es Alfons Osbert, con el misterio de la noche. Nata, te quería preguntar, entonces esas pinturas no sirven como un retrato histórico, pues como un archivo histórico, sino que son representaciones o una forma del artista. Qué pregunta tan importante. Por supuesto que son un registro histórico. O sea, si hay algo que le haya servido a la historia para conocer cómo vivían en determinada época y para desentrañar cómo se movía el pensamiento humano o el conocimiento en determinada época, es el arte. Justamente se tacha como arte todos esos registros que uno ha encontrado en la piedra en Egipto, como la representación de Sirio en la cabeza de la diosa. Esto nos habla de una época, y aunque en el terreno de la estética están los outsiders, es decir, una pintura que si vos te vas a la fecha en que la hicieron es 1822, pero mentiras que la hicieron en el 2019. Eso pasa mucho en la estética, pero no importa, aquí hay una narración del pintor, de la escena,
de un suceso y un testimonio pictórico de la época. Entonces, no son mapas del cielo en tanto no son cartas de navegación celeste, pero son registros históricos, muy importante. Aquí tenemos el paisaje con luna llena de Anna Gardel Erickson, una de las paisajistas más reconocidas de Estados Unidos. La pintura simbolista hace énfasis en lo onírico y en el misticismo poético. Surge como reacción al naturalismo y está nutrida por la sensibilidad y la emocionalidad. Y yo quise poner esta frase de 1868, no sé por qué no le anoté el autor, pero creo que está en uno de los libros de simbolismo que tenemos expuestos en la previa. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar en este asunto de lo onírico, en los mismos mapas del cielo que son tan dados a apoyar el asunto del relato astronómico, ya también está lo onírico. O sea, ¿qué viene siendo la mitología griega? ¿Qué viene siendo la mitología griega si no es un relato asociado también como al miedo, al anhelo, a la emocionalidad, a la teatralidad y a la tendencia a lo novelesco que nos caracteriza, al drama que nos caracteriza a las personas? Acá entonces esta obra de Puvis de Chaban de 1883, El sueño. Muy bella también, perteneciente al simbolismo. Me gusta mucho el simbolismo. Y ya pues esto ni título le puse ni nombre porque todos sabemos la influencia profunda que ha tenido Van Gogh en todos nosotros. Este señor pintó tanto, yo a veces me pongo a ver las representaciones de los olmos, de los álamos, de árboles que él hacía, y yo digo, nosotros lo que más conocemos de Van Gogh es la noche estrellada, pero ese es otro que dejó, yo no sé si 1000 o 2000 registros, pero pintaba mucho. Yo creo que ese señor pasó desapercibido en su época porque no era peleón, era retraído. Yo leí un libro donde contaban cómo él peleaba con sus compañeros, con Gauguin, mordía a Gauguin. Y era muy descarado, pero es que Gauguin era muy descarado también, a Gauguin le gustaba provocar a Van Gogh y hacerlo sentir mal, le gustaba, era maltratadorcito Gauguin, entonces Van Gogh muchas veces reaccionó feo con Gauguin, pero Van Gogh realmente, lo que les digo, por su condición y por su sensibilidad, encontraba en la pintura y en la contemplación del paisaje un escape de lo que era el día a día. Y eso también son los mapas del cielo, y eso también es la contemplación del cielo. Ahorita decía una cosa, Juan Manuel Perdomo decía una cosa que me hizo pensar, y es, de hecho le estaba conversando con Mauricio, el curador el curador del área visual del museo, y era que cuando uno observa fenómenos astronómicos, cuando uno mira la bóveda celeste, tiene una conciencia más pura de que uno hace parte de un sistema. Es decir, que lo que a nosotros nos pasa es muy importante en el día a día, pero que realmente la astronomía nos hace conscientes de lo pequeños que somos, también de lo especiales que somos, en medio de un sistema vasto en el que hay una cantidad de sucesos que realmente están simultáneamente pasando. Y eso es algo muy bello porque quiere decir que uno, para dejar de ser uno, tiene que ser el otro, y que independientemente de que uno solo sienta a través de su sensibilidad del entorno, si hay un segmento de mi entorno enfermo o que está incluso muy bien, yo también hago parte de eso. Es decir, la Tierra no está desconectada del Sol. Si la Tierra estuviera desconectada del Sol, no existiría la fotosíntesis, entonces no crecerían árboles, no crecería la vida, creo. Quizás si la litopanspermia se dio, estamos acá por un viaje de un fragmento de piedra que terminó chocando acá. Son cosas que son así, pues no es nada nuevo, sino que eso es así, y a este señor Van Gogh pues lo interpretó en sus pinturas. Acá está el impresionismo de Monet,
Ya esto es otra cosa, ya hay líneas, algo ya más deconstruido. Y bueno, acá está el crepúsculo de Monet, ya acá van virando hacia lo moderno. Es que se queda corto. No, este sí era más bien simbolista, no sé por qué está después. Samuel Palmer, de Harvest Moon. Muy lindo. Y esto sí, con esto quiero cerrar. México es la colada en la que se mueve el surrealismo. Muchos ven a Dalí como el surrealismo y Dalí es simplemente un pedacito, es un personaje destacado. Esto lo pintó Leonora Carrington, inglesa, refugiada en México, enamorada de México, y es Who's That? The Little Crocodile. Ahí podemos ver la barca en la que, yo no sé ustedes qué identificarán, pero ahí están todos los cocodrilos cruzando lo que parece ser un río, pero además vemos el cosmos. Hay unas, digamos, unas figuras femeninas fundacionales de lo que fue el surrealismo mexicano, que son Remedios Varo, Cordelia Urueta, Alice Rajón y Leonora Carrington. Esto es solo un fragmento de lo que ella pudo ver. Todo esto hace parte también de los imaginarios en la construcción de lo que es América Latina. Y hubo otro mexicano muy interesado en retratar la puesta de la luna y los objetos astronómicos. Ese sí tiene trazas de constelaciones. Cuando uno llega al Museo Moderno de la Ciudad de México, se encuentra el mural del eclipse de nuestro querido Rufino Tamayo. De hecho, él tiene un museo para él solo, se llama El Tamayo, obviamente se expone obra de muchos artistas, pero en el Tamayo tú puedes ver las colecciones de Rufino Tamayo y de lo que anotó sobre la luna, el sol, las estrellas, las constelaciones. Es interesantísimo. Este señor muralista además era de los que decía que el arte no era para el caballete sino para los muros. Yo me excuso por lo que puede haber faltado. Para mí ha sido un espacio muy bello poder estar acá con ustedes hablando sobre estos temas que nos apasionan. Espero volverlos a ver en una próxima oportunidad y me gustaría escucharlos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste. No, quédate tú con el micrófono. ¿Alguien tiene comentarios, preguntas, algo por decir? Todo bien, todo bonito. Excelente. Entonces, Lo que podemos hacer es mirar de las imágenes que tenemos para que todos tomemos una. Y muchas gracias a todos ustedes por este espacio y por habernos acompañado en Universitas y a Manu sí. por haber moderado este segmento. Dale, no, gracias por sacarnos el tiempo, la investigación y bueno, gracias a ustedes por venir, por quedarse todo este tiempo, por estar pendientes pues de la programación y los invitamos a la siguiente Universitas que ya va a ser en agosto, pues nos damos el tiempo de descanso de mitad de año con algunas cosas sobre distintas maneras de comunicar la ciencia. Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Recuerden sacar su ilustración al final de María Clara. Iba a hacer una cuñita. El Museo Universitario guarda una colección de meteoritos. Están dispuestos en la colección de Ciencias Naturales del 4º piso, que custodia Fernando, que nos acompañó hoy en la charla un rato. Y ustedes pueden pasar cuando quieran a mirarlos. Como les digo, está en la sala del 4º piso, perdón, en la sala de la colección de ciencias naturales del 3er piso, o sea, están en este mismo piso, a mano derecha. Ahí pueden, digamos, ver un segmento asociado, digamos, como el desarrollo del universo, y allí hay unos meteoritos. Entonces quería hacer pues como esa cuña porque hablando de lo que preservamos aquí en la Universidad de Antioquia, ese es otro de los tesoros del alma mater. Bueno, muchas gracias.